En vivo a través de Grupo Fórmula de aquí hasta las 10 de la mañana. Cintia Dávalos, ayer una triste noticia. Alrededor de las 3:30 de la tarde se conoció la muerte de un empresario, pues un filántropo, un personaje muy entrañable también, porque se comunicaba a través de un exitosísimo programa de muchas temporadas, Shark Tank, y una persona, pues, un perfil muy interesante de esos empresarios que México necesita mucho más de ellos. Así es, Jaime, pues recibíamos la noticia del fallecimiento de Carlos Bremer a sus 63 años de edad. Luego joven. También, sí, muy joven, luego de que personajes de la esfera empresarial, política y de deportes externaran las condolencias hacia el tiburón. Value Group Financiero dio a conocer que Carlos Bremer, presidente del Consejo de Administración y director general de la emisora, falleció el 5 de enero en un hospital, esto del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió. Exacto. El martes 2 de enero de 2024. Y pues sí, como mencionas, durante su vida, además de apoyar a los microempresarios y deportistas, también se interesó mucho en las demandas de los trabajadores. Sí, una de sus últimas declaraciones es, y ayer la recuperaron muchos medios y redes sociales, el tema que tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? Él sí estaba de acuerdo que se redujera a 40 horas. Él hablaba mucho en este espíritu de, pues, cuando le das más tiempo a la gente, pues va a tener oportunidad de pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, y va a existir un bienestar en ese sentido. Él era un empresario, ojo, porque su ADN es eso, y él hablaba mucho también de productividad. O sea, no es gratis dejar trabajar 40 horas a la semana, no. Hay que ser muy productivos. Sí. Y eso también, las dos cosas pueden compaginar en ese sentido. Y mire, me da mucho gusto recibir esta mañana pues a una persona que seguramente convivió mucho con él, platicó mucho con él, y nos va a decir quién era Carlos Bremer. Y me da mucho gusto saludar a Patricia Armendáriz. Es diputada de Morena, diputada por Chiapas. Usted la conoce. Ella también pertenece a este pool de empresarios que trabajó junto a Arturo Elías, al propio Carlos Bremer y a otros empresarios en estas temporadas de Shark Tank. Diputada Patricia Armendáriz, primero le deseo un extraordinario inicio del 2024. Hoy nos convoca una muy triste noticia poder establecer esta comunicación. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Muchas gracias, pues muy triste, muy conmocionada. La verdad es que Carlos y yo éramos muy cercanos, pero son de esas personas que están ocultas en tu vida, como protegiéndote, y que se van, y cuando se van te das cuenta de la significancia que tuvo Carlos en mi vida. La verdad es que estoy de luto. Un personaje que ayer veía en redes sociales, todos, Patricia, todos hablando maravillas de Carlos Bremer, de su legado, de lo que hizo, de lo que significó como empresario, como filántropo y como personaje de la iniciativa privada, Patricia. Sí, y en realidad para mí es el epítome, y se lo dije varias veces que debió haber escrito un libro, el epítome de varios empresarios muy parecidos a él, que empiezan vendiendo plumas. O sea, de chiquito siempre tratando de salir adelante él solo y aprovechando las oportunidades de gente que fue atrayendo en su vida. Le platicaba ayer a otro canal que la última convocatoria que nos hizo para celebrar los 30 años de Value, a mí incluso ya ahora en retrospectiva yo veo que Carlos estaba despidiéndose. Yo que sintió que algo le estaba pasando, porque comenzó a hacer una referencia de toda su vida desde que vendía plumas, pasando por Shark Tank, y en cada uno de los pasajes de su vida había alguien para representarlo. Gente mucho más grande que él incluso decía, y entonces don fulanito que me ayudó a tal cosa está aquí, bienvenido don fulanito. Y don fulanito se levantaba y todo el mundo lo reconocía. Pasó por Shark Tank y dijo, y mi Shark favorita está aquí conmigo, me levanté. Todos sus personajes, o sea, estaba Canelo, estaban todas las golfistas, todos los chavos que lograron cine con él, sus trabajadores, obviamente. Fue una ovación, al final, fue una standing ovation, como le dicen en inglés, que nunca creí que era una despedida, porque yo vi a un Carlos mucho más delgado,
mucho más jovial, mucho más ágil, porque estuvo un tiempo en sillita de ruedas. Entonces estábamos celebrando la vida de Carlos y yo creo que es la única manera en que lo puedo entender ahora. La gente no está de ninguna manera, no hay una controversia de su lado, o sea, no es un personaje que tenga un punto de controversia en su contra. No. Todos los atributos de Carlos Bremer son atributos positivos que la gente está ahorita pues extrañando, reconociendo, y a mí me hubiera encantado que obviamente no se hubiera ido a sus 63 años. Joven, ¿no, Patricia? Sí, porque joven. además, ¿sabes qué? Estaba en tiempo de devolver. O sea, ya Carlos, ya la ambición de la lana, de las cosas, ya estaba en un momento de decir todo lo que yo tenga, y me lo decía. De esa generosidad, ¿no? Con la que se ya expresaba. Es para fulanita, sutanita, porque además no era apoyar a los deportistas en general, sino que me llamaba y me decía, está fulanita de tal, es un lucero en el universo en tenis. Por favor, acompáñame a comer con ella para que la inspires. Imagínate, así, tal cual. Entonces nos íbamos a comer con la persona que estaba apoyando, o con el personaje que estaba apoyando, o con los chavos que tenían que ir a no sé dónde, o con los microempresarios. O sea, nosotros hicimos inversiones juntos de varias montas, pero el punto más importante es que todos eran familias que estaban empezando algo. Que si la producción de huevos, que si la producción de sal, que si la producción de tacitas de no sé qué, eran pequeñas inversiones, y su ambición era favorecer en los años que estuvo en Shark Tank a 10,000 familias. Wow. A 10,000 familias. Entonces me llevaba la cuenta, porque todas nuestras inversiones eran conjuntas, y yo era la que le supervisaba. Carlos, vamos bien en los huevos, Carlos, vamos bien en esto, Carlos, vamos bien en el otro. Y entonces iba y visitábamos a la emprendedora, a ver qué estaba haciendo, y obviamente ya sus consejos de empresario exitoso, que no era apasionado para nada, sino que los números los tenía perfectos, su obligación diaria de educarse en los mercados, porque era la parte más importante. Era su ADN, ¿no? Eso. No, a los accionistas de Value siempre les dio grandes retornos. Y por eso que lo apoyaban tanto, con más capital y más capital y más capital. Pero ¿cómo le hacía? No era porque era un iluminado, sino que todas las mañanas, muy temprano, se metía a los mercados, hablaba con grandes personas. Por ejemplo, uno de sus grandes consejeros y amigos fue Bill Clinton, ¿no? Entonces hablaba con él, le decía, ¿cómo ves que por qué no la economía americana no está declinando por esto y esto y eso? Pero lo hacía pues para sus clientes, no era por obligación intelectual ni nada por el estilo, ¿no? Y pues obviamente un prohombre, como dices tú, en el sentido de que no apoyó a muchos grupos vulnerables, incluidas las mujeres. Sí. O sea, yo recuerdo que en Shark Tank me buleaban mucho al principio, y él comenzó a decir, pero es que Patricia no saben quién es, la mujer más importante. Cuando el presidente me invitó a la Casa Blanca, me dijo, una de las personas que más te recomendaron que yo te trajera fue Carlos Bremer. O sea, sus hijas son luminarias avaladas por su papá, su esposa siempre avalada por Carlos. La verdad es que todas esas virtudes las vamos a extrañar, porque eran virtudes que tenían un impacto nacional. Sin duda, Patricia, y un ejemplo, ¿no? Para la gente de los capitales, la gente de dinero. Recuperaba esta última declaración pública que yo le vi en esta silla de ruedas, como lo comentas, cuando un compañero reportero se le acerca y le pregunta todo lo que está sucediendo alrededor de esta discusión, alrededor de los cambios a la jornada y esta propuesta que hay de 48 a 40 horas. Y Carlos Bremer decía, sí, está bien, estoy de acuerdo, hay que generar esos entornos para la gente que trabaja, porque eso va a derivar en convivencia, en mejores condiciones para sus familias. Pero tú lo dijiste hace ratito, la palabra escondida, que todavía es una gran pendiente en México, es la productividad de los trabajadores. O sea, necesitamos acercarles más tecnología, y Carlos lo decía, para que realmente se merezcan, con nada más que con 40 horas, pagar la productividad de su trabajo. Exacto. E irse a descansar 3 días. Esa es la gran pregunta pendiente que Carlos
incluso me comunicaba y todo, es cómo mejorar la productividad de los trabajadores en México. Sí. Pues Patricia, es un gusto poder platicar contigo, que nos Muchas ayudes gracias. a contextualizar Muchas gracias. y señalar lo enorme como ser humano que fue Carlos Bremer y lo que México pierde, porque México pierde a un gran empresario. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Patricia. Y que su legado, por favor, lo consideremos siempre. Claro. El legado de Carlos es empresario social. Eso. Y ojalá todos sigamos su ejemplo. Eso es bien importante. Pues Patricia Armendáriz, diputada de Morena, y bueno, pues también miembro de este exitosísimo temporadas de Shark Tank, que luego ahí lo veo de vez en cuando en la televisión. Gracias, Patricia. Te deseo lo mejor para este 2024. Gracias, buenos días. Fuerte abrazo, un gran abrazo. Patricia Armendáriz, pues sí, nos ayuda a contextualizar, Cintia, quién fue Carlos Bremer y qué personaje, qué empresario pierde México. Lo veía ayer, veía mensajes de Ricardo Salinas, de políticos, de otros empresarios, hablando, pues sí, maravillas de una persona. Yo creo que más allá del dolor que debe estar pasando su familia, sus socios, sus compañeros de trabajo, el orgullo que les debe significar las